Bueno, y ahora que ya sabemos calcular las raíces de una función cuadrática, vamos a ver entonces cómo la podemos graficar. Lo primero que vamos a decir es que hay varias formas de escribir una función cuadrática, de expresar la función cuadrática. Entonces, ¿cuáles son esas formas? Bueno, por un lado tenemos la forma polinómica, hay otra forma que es la forma canónica, y hay otra forma que es la forma factorizada. Entonces, cualquiera de estas tres formas, nosotros tenemos que poder graficarla. Es más, no solamente vamos a aprender a graficarla, sino que también vamos a aprender a hacer los pasajes entre ellas. Por ejemplo, una vez que sepamos bien de qué se trata cada forma, vamos a poder pasar de la polinómica a la canónica y de la canónica a la polinómica. Vamos a poder pasar de la polinómica a la factorizada y de la factorizada a la polinómica. Y también vamos a poder pasar de la canónica a la factorizada y de la factorizada a la canónica. Es decir, hacer todos los pasajes entre ellas. Bien, hoy nos vamos a detener en la forma polinómica, que es la más conocida por nosotros porque ya vimos la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, es nuestra ecuación. Y nosotros lo que hacemos es, si en vez de igualado a 0 tenemos un y igual adelante, es la función polinómica. Entonces, como ya la conocemos bien y además vimos también cómo sacar sus raíces, entonces vamos a comenzar por esta. Bien, vamos a ir a otra pantalla entonces y vamos a comenzar con la gráfica de una función cuadrática. Cuando yo quiero graficar la función cuadrática, yo ya les había dicho a ustedes que la gráfica de la función cuadrática puede ser hacia arriba, o no sé si se los había dicho, pero se los digo ahora, y es una parábola. Tiene forma de U, más o menos, y puede estar mirando hacia arriba, o la cuadrática podría haber estado también la parábola mirando hacia abajo. Hay puntos que son fundamentales en la parábola y que hace que yo los pueda, para poder graficar la parábola, tengo que tener en cuenta estos puntos. Por ejemplo, suponemos que acá está el par de ejes cartesianos, porque de ellos dependen los puntos también, y vamos a marcar los puntos que yo llamo puntos notables o puntos fundamentales de la parábola. Son 5. Uno es el vértice. El vértice, que si la parábola está para arriba, es el punto más bajo de la parábola, y si la parábola estuviera para abajo, sería el punto más alto de la parábola, que en este caso vendría a ser este. Esos son los vértices de cada una de la parábola. El vértice es un punto en el plano, es decir, que va a tener una coordenada X y va a tener una coordenada Y que vamos a poder calcular con la fórmula. Además de eso, tenemos las raíces. Las raíces son los valores que nosotros ya sabemos sacar las raíces, igualando a 0, sacamos el x1 y el x2. Bueno, el x1 y el x2, que significa los dos puntos, los dos valores, donde la parábola corta al eje de las x. Si lo corta, puede ser que no lo corte, pero si están, nos ayuda mucho para graficar. En este caso sería también x1 y x2. Hay un cuarto punto, que es la ordenada al origen, y es el valor donde la parábola corta el eje de las y's. Así como hay dos puntos donde corta el eje de las x, tenemos un punto donde corta el eje de las y's. Ese valor también lo podemos calcular con la ecuación. Hasta ahí van 4 puntos. Y después hay un punto que podríamos decir es como un poquito más extraño porque no se calcula mediante la fórmula, sino que se calcula solamente en el gráfico, antes de graficar, por supuesto, pero cuando yo ya tengo escritos y ubicados en el plano estos 4 puntos, como la parábola es simétrica respecto de un eje vertical, de una línea vertical que pasa justo por su vértice, y esa línea justamente se llama eje de simetría,
La parábola siempre tiene un eje de simetría. ¿Qué significa esto? Que si yo esta parábola la escribo en una hoja de papel y la doblo la hoja justo por esta línea que pasa por el vértice, las dos ramas de la parábola quedarían una justo pegada a la otra al doblar la hoja, porque es exactamente idéntica. Es decir, es como un espejo. Todo lo que está a la izquierda de ese espejo se refleja de una manera superidéntica a la derecha del espejo. ¿Estamos? Eso significa que son simétricas. Y eso significa que para cualquier punto que esté a la izquierda, yo voy a encontrar a la misma distancia para el otro lado, a la misma distancia del eje, tengo que encontrar otro punto de la parábola a la derecha. Es decir, si del eje para la izquierda hay un punto, del eje para la derecha a la misma distancia, también tiene que haber un punto de la parábola porque es simétrica. Entonces, aprovecho para ubicar el simétrico de la ordenada al origen. Es decir, si este punto está a una determinada distancia del eje, exactamente a la misma distancia del eje, pero del otro lado, tiene que haber otro punto de la parábola, que vamos a llamar, justamente este va a ser, el simétrico de la ordenada al origen. En el otro gráfico también, si yo me imagino que por acá pasa el eje de simetría de la parábola, la línea vertical que pasa por el eje, por el vértice, y tengo un punto a la izquierda del eje a una determinada distancia, pues a la derecha del eje tengo que encontrar su simétrico. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo que hacer para graficar la parábola? Bueno, yo acá primero la grafiqué para poder mostrarles a ustedes los puntos importantes. Pero la verdad es que el método para graficar es exactamente el contrario. Es decir, cuando a mí me dan la fórmula de una parábola, y igual a x al cuadrado más bx más c, mediante algunos pasos yo tengo que poder encontrar las raíces, que ya sé buscarlas, encontrar el vértice, encontrar la ordenada al origen, estos 4 puntos son fundamentales, y después en forma gráfica encontrar el simétrico de la ordenada al origen, y cuando tengo estos 5 puntos, puedo trazar la parábola en forma aproximada, por supuesto. ¿Estamos? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es el proceso que van a hacer ustedes en los ejercicios. Les doy la fórmula, van a calcular cada uno de estos puntos y cuando puedan ubicar estos puntos en el plano, van a estar en condiciones de graficar la parábola. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.